Muy buenas tardes, bienvenidos al curso virtual de infectología pediátrica. Soy la doctora Olguita del Águila. Agradezco a la Sociedad Peruana de Pediatría por la invitación y es un gusto compartir con ustedes estos minutos a través de la web. El tema que voy a tratar el día de hoy es exantemas febriles, enfoque diagnóstico. Declaro respecto a este tema no tener conflictos de intereses. Bien, vamos a ver. El exantema febril, podría decirse que todos en algún momento de nuestra práctica diaria nos hemos puesto en contacto con un niño con exantema más fiebre y que la madre muy preocupada nos pregunta con justa razón qué es lo que tiene su niño. Y es probable que muchas veces también nosotros nos preguntemos ante qué tipo de exantema estamos presentes. Bien. El objetivo de mi ponencia es describir las características distintivas de los exantemas más frecuentes en pediatría. Podría decirse que los exantemas febriles son propios de la edad pediátrica. Es un motivo frecuente de consulta, sobre todo en la atención primaria, y el exantema es la manifestación más importante, pero no siempre este exantema va a ser patognomónico ni tampoco la única manifestación, sino que va a estar presente dentro de un contexto clínico de otros síntomas y signos. Bien, exantema, ¿qué es un exantema? Es una erupción cutánea que tiene una morfología diversa. Puede ser mácula, pápula, vesícula. Tiene una extensión y distribución variable. Puede ser localizada, generalizada, de una distribución cefalocaudal, que es ocasionada por agentes infecciosos en un 75 a 100% de estos exantemas, siendo la etiología viral de más del 70%. Seguido de la etiología bacteriana, por medicamentos o asociado a enfermedades sistémicas. Antiguamente se conocían los exantemas como por número de enfermedad, que seguían un orden correlativo, ¿no? Enfermedad 1 hasta la enfermedad 6. Sin embargo, en las últimas décadas se ha cambiado el espectro de la enfermedad exantemática y esto pues apoyado por los exámenes complementarios que uno puede detectar ahora las etiologías de estos exantemas. El diagnóstico del exantema febril debe ser lo más específico y seguro posible. La mayoría de casos de estos exantemas probablemente no llegamos a hacer un diagnóstico y algunos sí, y van a tener un tratamiento etiológico, pero la gran mayoría no van a tener tratamiento. Y muchos de estos exantemas son autolimitados, o sea, desaparecen solos. Lo importante de acertar con el diagnóstico tiene una importancia epidemiológica. Por ejemplo, detectar que es un sarampión, detectar que es una meningococcemia. Es importante porque este puede representar un riesgo para los contactos, sobre todo si son pacientes inmunosuprimidos. Y algunos de estos exantemas van a tener un tratamiento específico y hay que darlo para evitar pues complicaciones, que ya veremos. Los mecanismos implicados, los mecanismos patogénicos implicados, lo más frecuente es por diseminación hematógena, es decir, se produce la siembra en la epidermis, en la dermis, en el endotelio de los vasos sanguíneos de la piel. El otro mecanismo es por acción de toxinas y también intervienen mecanismos inmunológicos. Acá la pieza fundamental en un exantema es determinar la característica del exantema. Y junto con los antecedentes epidemiológicos,
las manifestaciones clínicas y los hallazgos que tengamos en el examen físico, pues vamos a armar este rompecabezas. De las características del exantema, ¿qué nos interesa saber? Sobre todo la lesión primaria, ¿no? ¿Qué tipo de lesión tenemos? ¿Es una mácula, o sea, aquella lesión aplanada de la piel de menos de 1 centímetro? ¿Es una pápula, o sea, una lesión con elevación de la piel con edema que es menos de 1 centímetro? ¿Es una vesícula, o sea, es una con presencia de un líquido transparente, por lo general menos de 0.5 centímetros? ¿Es una petequia? Nos interesa saber eso. El color es rosado, un rojo intenso, es violáceo, purpúrea o es purpúrico. Nos interesa saber cómo es la distribución. ¿Está localizado o es generalizado? ¿Está asimétrico o tiene una distribución cefalocaudal? ¿Afecta o no afecta a los pliegues? ¿Afecta o no palmas y plantas? ¿Y qué tipo de patrón morfológico? ¿No? ¿Es morbiliforme, rubeoliforme, escarlatiniforme, reticular, vesiculoso, purpúrico o polimorfo? Además de saber estas características, tenemos que preguntar por los antecedentes, ver los antecedentes. La edad es importante porque si es un niño menor, lactante, un menor de 2 años, ya estaremos pensando en una probable etiología. Tenemos que preguntar por las vacunaciones previas. ¿Tiene sus dosis completas de sarampión, rubiola y papera, sus dosis completas de vacuna de la varicela? ¿Qué exantemas ha tenido previamente? Porque sabemos que hay enfermedades que dan una sola vez y te protegen de por vida, por ejemplo como sarampión, varicela. ¿En qué ambiente se ha desarrollado el exantema? Dentro del colegio, es intradomiciliario, ha tenido contacto con enfermos, ¿no? O portadores. Si ha viajado a zonas de riesgo, y ya ustedes previamente han hecho revisiones, por ejemplo, de la enfermedad del dengue, el chikungunya y Zika, que también son enfermedades que cursan con exantema. O sea, si viene del norte y cursa con fiebre, está pensando en dengue, por ejemplo. ¿Qué tratamientos farmacológicos ha recibido este paciente? Hasta hace 7 días, hasta hace 15 días. Enfermedades sistémicas de fondo. Ver, además, síntomas y signos acompañantes al exantema. Ver si existe un periodo prodrómico, si hay fiebre, cuantificar la fiebre, cuánto tiempo dura la fiebre, si hay síntomas respiratorios, digestivos, si hay prurito, si existe congestión conjuntival, si hay afectación de las mucosas, afecta los labios, afecta la lengua, la mucosa orofaringia, hay faringoamidalitis, si hay adenomegalias, o sea, palpar bien los ganglios retroauriculares, occipitales, cervicales, si hay hepatoesplenomegalia, edema de manos y pies. Busquemos signos meningios ante determinados exantemas. También puede haber signos de shock, falla multiorgánica, y siempre debemos buscar signos patognomónicos. Bien, como ya les dije, antiguamente se clasificaba como enfermedad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Actualmente la mejor clasificación, bueno, la que más me gustó es clasificar los exantemas como máculopapulares, como vesículo ampollosos y como petequiales purpúricos. Entonces vamos a dentro de los exantemas maculopapulosos tenemos que la etiología infecciosa, sobre todo la viral, ¿no? Es la más frecuente. Hay enfermedades que no, a pesar de que ya están eliminadas de nuestro país, no podemos olvidarlo, tenemos que recordarlo siempre, como es sarampión, rubiola. Existen otras como el eritema infeccioso, el exantema súbito, enterovirus, adenovirus, la mononucleosis infecciosa y el dengue nos dan un exantema maculopapular. De los bacterianos tenemos la escarlatina ocasionada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, síndrome de shock tóxico que también previamente ustedes han revisado y que cursa con exantema, ¿no?
en el síndrome shock tóxico por exotoxina del estreptococo beta hemolítico del grupo A y por estafilococo aureus. Fiebre tifoidea también puede cursar con exantema, ¿no? En cuanto a las enfermedades sistémicas, tenemos la enfermedad de Kawasaki, el eritema multiforme, artritis reumatoidea juvenil, la enfermedad de Still, que pueden cursar con exantema. En casos de enfermedad injerto contra huésped también pueden cursar con exantema. Y en etiología diversa tenemos los medicamentos que nunca nos debemos olvidar en preguntar. Esto es lo que revisamos entonces, son los exantemas maculopapulosos. Tenemos entonces los exantemas vesiculosos ampollosos. A la cabeza, bueno, tenemos la varicela zoster, tenemos la enfermedad por herpes simple y la enfermedad mano-pie-boca. Dentro del exantema purpúrico petequial, las meningococemias también puede cursar dentro de una enfermedad por enterovirus. Tenemos el síndrome papulopurpúrico en guanticalcetín, algunas ricketsiosis, endocarditis pueden cursar con este tipo de exantema. Bien, vamos a revisar ahora dentro de los exantemas maculopapulosos, en primer lugar al sarampión. Sarampión es una enfermedad exantemática que probablemente muchos de los médicos jóvenes ya no van a verlo, pero sin embargo tenemos que estar a la expectativa. Si bien, como ya les dije, ha sido eliminada del Perú, no tenemos casos de sarampión desde el año 2001, sí hemos tenido casos de sarampión importado. Entonces no podemos dejar al lado esta enfermedad por el sarampión. El sarampión es un virus ARN del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae que tiene un periodo de incubación de 10 días. Se produce el contagio directo a través de las secreciones nasofaringeas y el contagio es desde 4 días antes y días después del exantema, aproximadamente 5 días. Mira, para que vean que es altamente contagioso. 4 días antes ya puede estar contagiando a otros niños. Una vez que nos da sarampión, se deja inmunidad de por vida. ¿Y cómo se previene esta enfermedad? A través de la vacunación, a través de la administración de la vacuna de sarampión, rubiola o la triple viral sarampión, rubiola y papera, pues se ha disminuido en gran medida la morbimortalidad por esta enfermedad. Con 2 dosis estamos protegiendo a todos nuestros niños menores de 5 años. Es más, todo niño debe tener 2 dosis de la vacuna sarampión, rubiola y papera. Esta enfermedad se caracteriza por tener un periodo prodrómico muy característico, que dura 4 días por fiebre de más de 38, 5, 39, 40 grados, con catarro intenso, conjuntivitis marcada, con fotofobia, puede haber tos seca. Hay un eritema faríngeo y lo característico, lo patognomónico del sarampión, que se presenta en un 50-80% de casos, son las manchas de Koplik, que son pápulas blanquecinas grisáceos sobre una base eritematosa, agrupadas sobre todo al costado de los molares. Entonces es un signo en sarampión que se debe buscar, que está presente en un 50-80% de casos. Y estas manchas de Koplik pueden estar presentes 2 días antes del exantema hasta 2 días después del exantema. La erupción exantemática del sarampión también es muy característico, ¿no? Es maculopapuloso morbilliforme. ¿Por qué se llama máculo morbilliforme? Es maculopapuloso, muy eritematoso, confluente. Es un color rojo vinoso. Y este exantema inicia en la cara y se generaliza con progresión céfalo-caudal, que luego en el transcurso de los días va cambiando a una coloración parda y desaparece en 4 a 7 días con una descamación furfurácea fina. Entonces, para el sarampión, las claves del diagnóstico, muy importante, los antecedentes epidemiológicos, los antecedentes de la vacunación de este niño o de este adolescente. El periodo prodrómico es una de las enfermedades que tiene muy marcado el periodo prodrómico, las manchas de Koplik,
las características de este exantema, como les decía, máculo-papular eritematoso y confluente. Y si tenemos alguna duda, pues sabemos que esta enfermedad es una enfermedad de notificación obligatoria. Ante todo paciente con fiebre y exantema y pensamos que es un sarampión, debemos notificarlo y pedir una serología y para la detección de la IgM contra el virus del sarampión. Las complicaciones de esta enfermedad van desde una otitis media hasta una neumonía bacteriana. Se describen casos de encefalitis que se dan en 1 de cada 1000 pacientes y de 1 a 100.000 casos pueden tener casos de panencefalitis esclerosante subaguda, incluso hasta un año después. La otra enfermedad exantemática es la rubiola, que es un virus ARN que pertenece al género Rubivirus de la familia Togaviridae, que tiene un periodo de incubación que va de 12 a 23 días. También una enfermedad altamente contagiosa a través de las secreciones respiratorias. Mire, el contagio son de 7 a 10 días antes que se aparezca el exantema y esto es hasta 5 a 7 días después del exantema. El riesgo, bueno, la complicación más seria de esta enfermedad es que le dé el rubiola a una gestante, sobre todo en el primer trimestre, ya que el bebé puede nacer con rubiola congénita, o sea, con catarata, sordera, microcefalia, alteraciones cardiovasculares. Una vez que nos da la rubiola, nos deja inmunidad de por vida. Y la vacunación, o sea, las 2 dosis de la triple viral, sarampión, rubiola y papera, pues disminuye la incidencia de esta enfermedad. También debemos revisar rubiola. Es probable que los médicos jóvenes tampoco han visto casos de rubiola y menos van a ver un caso de rubiola congénita. El último caso de rubiola congénita en el país ha sido en el año 2006 y en junio del año pasado, en junio del 2015, se declaró las Américas libres de rubiola congénita. El rubiola tiene un periodo prodrómico que puede ser asintomático, por lo general, la gran mayoría son asintomáticos, pero este periodo prodrómico también puede ser con signos catarrales leves, el paciente puede tener una febrícula, por lo general está en buen estado general, y el exantema es el exantema rubioliforme. En este caso es máculo-papuloso, rosado, no confluente, y que desaparece sin descamación. Y lo característico de esta enfermedad son las presencias de adenopatías retroauriculares, occipitales y cervicales. Entonces las claves del diagnóstico, siempre preguntar por antecedentes epidemiológicos, su esquema de vacunación cómo está. Muchos de estos casos tienen ausencia de periodo prodrómico y la característica del exantema, máculo-papular, rosado, no confluente. Las adenopatías, sobre todo retroauriculares. Igual, es una enfermedad de notificación obligatoria. Podemos solicitar la IgM contra la rubiola. ¿Cuáles son las complicaciones? La más seria, la más grave, bueno, es la rubiola congénita. Puede haber casos de artritis y trombocitopenia. Continuando con los exantemas, tenemos el eritema infeccioso, que es un exantema propio de la edad escolar. Es ocasionado por el parvovirus B19, que tiene un periodo de incubación que va de 4 a 28 días. Por lo general se presenta en brotes dentro del colegio, dentro del domicilio. Y es contagioso desde 5 días antes de la aparición del exantema. Una vez que ya aparece el exantema, disminuye la contagiosidad de esta enfermedad. Es una enfermedad que puede transmitirse también vía placentaria, siendo causa de muerte fetal intrauterina, ¿no? Causando hidrox fetal. Bien, tiene un periodo prodrómico. Un 15 a 30% pueden presentar fiebre, pero la gran mayoría pueden ser asintomáticos. Es un exantema eritematoso, también conocido por megaloeritema, que tiene 3 fases. Una primera fase
que dura 2 a 3 días, que es de una rubefacción facial o un eritema facial conocido como el signo de la doble cachetada. Y la segunda fase es un exantema que se da en zonas de extensión de los brazos, muslos, nalgas, que tiene un aspecto reticular y festoneado. Y una tercera fase que se caracteriza por la presentación de este exantema en forma recurrente y que puede durar hasta un mes. Lo que uno tiene que explicar a la mamá es que puede recurrir esta enfermedad, ¿no? Este exantema en el transcurso de un mes. ¿Y en qué momento se presenta este exantema? Por lo general cuando se expone al frío, al calor, algún esfuerzo físico extremo, al estrés. Entonces, si nosotros diagnosticamos de un eritema infeccioso, tenemos que decir a la mamá que pues, esto puede durar entre 1 o 2 meses, ¿no? Posterior a que aparecen los signos característicos. El exantema se resuelve sin descamación. Entonces, en el eritema infeccioso, las claves de diagnóstico es el aspecto eritematoso reticular del exantema, como en encaje, en un niño de edad escolar que tiene una distribución peculiar, ¿no? Sobre todo en zonas extensoras de las extremidades. Tiene una variabilidad y la duración, ¿no? Que puede ser de 1 mes a 2 meses. Es de evolución benigna, con una repercusión clínica mínima. Y si tenemos dudas, pues uno puede solicitar la serología IgM antiparvovirus B19. Las complicaciones raras son la artritis o las artralgias. Este parvovirus B19 tiene una gran predilección por los precursores hematopoyéticos. Entonces también los niños pueden presentar en algunos casos anemia o crisis aplásicas transitorias asociados al parvovirus B19. Bien, continuamos con exantema súbito o rociola, o también conocida como sexta enfermedad, que es ocasionado por el virus herpes humano 6 y 7, que tiene un periodo de incubación que va de 7 a 15 días. El contagio directo se produce sobre todo en la etapa febril y es una enfermedad característica de los lactantes, de 6 meses a 2 años de edad. Se caracteriza por un periodo prodrómico con fiebre de más de 38.5, 38.5, 39, 40 hasta 41 grados centígrados. La fiebre precede en 2 a 4 días a la aparición del exantema, que es maculopapuloso, con lesiones tenues rosadas de pequeño tamaño, que no confluyen y por lo general están presentes en el tronco. Tiene una evolución benigna y desaparece en 1 a 2 días sin descamación. Entonces, ¿cuál es la clave del diagnóstico? Es la aparición súbita de la erupción cutánea al remitir la fiebre. O sea, cae la fiebre y aparece el exantema. Esto en un niño, pues, ¿no? Que previamente ha tenido fiebre alta, ¿no? Más de 38.5, 3 a 4 días antes. El uso, muchas veces en estos casos se hace un uso innecesario del antibiótico por mal diagnóstico y posteriormente se atribuye al exantema a que es una reacción, ¿no? De tipo alérgica. Entonces hay que hacer bien este diagnóstico, hacer bien la anamnesis, informar a la mamá que lo que tuvo, ese exantema que tuvo, no es pues por una reacción alérgica a la amoxicilina o al antibiótico que ha estado usando previamente. El tratamiento es sintomático en estos casos. Vamos a hablar ahora de la mononucleosis infecciosa, que es causado por el virus Epstein-Barr, que tiene un periodo de incubación un poco largo, ¿no? De 30 a 50 días. La mononucleosis infecciosa se caracteriza por la triada de fiebre, faringoamigdalitis membranosa, linfadenopatía cervical y también puede haber hepato o esplenomegalia. Entre un 3 a 15% de los pacientes con mononucleosis pueden cursar con un exantema maculopapuloso y esta aumenta esto en un 80% si se administra algún beta-lactámico. ¿Cómo se hace la transmisión? A través de la saliva, o sea, las secreciones orofaringias. El diagnóstico
En una infección aguda podemos solicitar, podemos corroborar nuestro diagnóstico solicitando un hemograma donde vamos a encontrar leucocitosis con linfocitos de más del 50% y linfocitos atípicos de más del 10%. Si tenemos dudas, podemos solicitar una serología específica, que es el dosaje de la inmunoglobulina M contra el antígeno de la cápside viral del Epstein-Barr. Tenemos otro exantema que se llama el exantema periflexular asimétrico o exantema laterotorácico unilateral, que es muy frecuente en niños menores de 5 años, que tiene un curso prolongado de 3 semanas, que previa una infección vírica inespecífica que puede ser parvovirus B19, citomegalovirus, Epstein-Barr o adenovirus, aparece una lesión maculopapulosa eritematosa que se inicia ya sea en axila o en ingle y que luego se va a extender de forma unilateral respetando manos, pies y cara. A la segunda semana este exantema podría volverse bilateral, pero el exantema sigue siendo tenue y se resuelve espontáneamente en la tercera semana. Muchos de estos casos de exantemas son diagnosticados como dermatitis de contacto. Entonces tenemos que tener presente a este exantema que no requiere más que un tratamiento sintomático. Pitiriasis rosada también es un exantema que es ocasionado por el virus herpes humano tipo 6 y 7, que es muy frecuente en la edad escolar y en los adolescentes. Acá lo que aparece es una primera lesión que se llama la placa heráldica o placa madre, que es ovalada, que tiene los bordes eritematosos, un poco elevados, descamativos. Es una placa solitaria que de un tamaño que va de 1 a 10 centímetros. Y 1 a 2 semanas de la aparición de esta placa aparecen pápulas eritematosas descamativas que son ovaladas o redondeadas de menos de 1 centímetro en el tronco y en la región proximal de las extremidades. Y lo característico de este exantema es que siguen las líneas cutáneas o el clivaje de la piel y se autolimitan en 2 a 8 semanas. Un poco que dura su resolución, ¿no?, de este exantema. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis que afecta a los vasos de mediano y pequeño calibre, que es de etiología desconocida, que actualmente representa ser la principal causa de cardiopatía adquirida en niños, que va a afectar hasta un 80% a los niños menores de 5 años. Esta enfermedad se caracteriza por presentar 5 días de fiebre o más, con 4 o 5 de las siguientes manifestaciones, ¿no? Inyección conjuntival bilateral sin secreciones, cambios en los labios, son labios rojos, desquebrajados, y o compromiso de la cavidad oral con lengua aframbuesada. Puede haber edema o eritema de las manos y pies y adenopatía cervical mayor de 1,0 centímetros. El exantema que se presenta, que también es uno de los criterios, es un exantema polimorfo, por lo general es maculopapular, pero también puede ser de tipo escarlatiniforme. Esto al hacer la anamnesis hay que preguntarle en qué momento lo presentó, porque muchas veces en el momento que estamos viendo al paciente podemos encontrar otros criterios, pero ya el exantema ha pasado. En este caso es una enfermedad que va a ocasionar, la complicación más seria que puede tener son los aneurismas de la arteria coronaria. Entonces, para prevenir esta complicación seria, es que se da un tratamiento específico que es la gamma globulina humana más el ácido acetilsalicílico. Lo ideal, ¿no?, para evitar estas complicaciones cardíacas en el futuro es administrarlo antes de los 10 días. Bien,
tenemos ahora. Hemos visto más o menos todos los que tienen relación con los virus. Vamos a ver aquellos exantemas maculopapulosos relacionados a bacterias. En este caso, la escarlatina es ocasionada por la exotoxina eritrogénica del estreptococo beta hemolítico del grupo A, donde el contagio es directo a través de las secreciones nasofaringias y este contagio va a producirse hasta 24 horas después que se inició el tratamiento antibiótico. Los niños de 4 a 10 años, sobre todo la etapa escolar, son los más afectados. Es estacional, se observan más casos en invierno y primavera. Tiene un periodo prodrómico que es de faringoamigdalitis aguda con fiebre elevada que dura de 24 a 48 horas. Y luego de ello aparece el exantema escarlatiniforme, eritrodérmico, de aspecto micropapular. Si uno pasa la mano por la piel del niño, tiene el aspecto de lija o piel de gallina. Inicia en cara y luego desciende hacia las extremidades y se acentúa en zonas de pliegues, ¿no? Y este se conoce como el signo de Pastia. Respeta el triángulo nasolabial y este se conoce como el signo de Filatov. La escarlatina va acompañado de un enantema, pues el enantema petequial en paladar blando, y podemos observar en el curso de la enfermedad inicialmente una lengua blanca, aframbuesada blanca se la llama, y luego la lengua aframbuesada roja, donde podemos ver las papilas, ¿no? Muy congestivas. Desaparece la escarlatina en 7 a 10 días con una descamación furfurácea en capas. Si tenemos, no creemos que estamos frente a una escarlatina, podemos confirmarlo con una prueba rápida de detección de antígenos. Y el tratamiento es penicilina o amoxicilina por 10 días. Ahora hemos revisado todos los exantemas maculopapulosos. Vamos ahora a revisar los exantemas vesiculosos. Y tenemos en primer lugar a la infección por el virus herpes simple, que se caracteriza por lesiones vesiculosas de 2 a 4 milímetros, que son agrupadas en una base eritematosa y puede afectar cualquier zona del cuerpo, desde la cara, extremidades, y en el dedo se conocen como panadizo herpético. Y estas lesiones son precedidas de dolor, quemazón, prurito, y tienen unas fases, ¿no? Fases de pústula, o sea, vesícula, pústula, úlcera y costra, y que curan en 6 a 10 días. Puede también acompañarse de gingivoestomatitis herpética, que produce mucha fiebre, dolor, hiporexia, ¿no? Por las úlceras a nivel orofaringio. El segundo exantema vesiculoso y más frecuente, que es, ¿no?, una enfermedad endémica con brotes epidémicos en nuestro país, que es varicela, que es ocasional. Varicela viene a ser la primo infección por el virus varicela zoster, ¿no? Y es frecuente en niños menores de 10 años, hasta un 80% en niños menores de 10 años, muy frecuente en la estación de primavera y verano, y se produce por contagio directo a través de las secreciones orofaringias y también por contacto con las vesículas, ¿no? En estas vesículas que están distribuidas en todo el cuerpo están los virus, ¿no? O sea, por tanto es altamente contagioso. Tiene un periodo de incubación que va de 14 a 21 días y el contagio es de 2 días antes de la aparición del exantema, esto hasta que alcancen costra las últimas lesiones. Es decir, mientras tengamos una vesícula todavía es contagioso. El periodo prodrómico puede durar de 1 a 2 días, también puede ser asintomático, cursar con fiebre, catarro leve, y tiene un periodo exantemático que tiene las diversas fases, ¿no? De mácula, pápula, vesícula y costra. Y esta lesión lo característico es que empieza a nivel de la cara, ¿no?, en cuero cabelludo, y luego se disemina en forma cefalocaudal a tronco y extremidades.
Y lo característico también de este exantema es el polimorfismo, ¿no? Es decir, podemos observar mácula, pápula, vesícula y costra en a las 6 a 12 horas de iniciada la enfermedad. Puede también cursar con enantema. En 5 a 7 días se inicia la fase costrosa y es un exantema altamente pruriginoso. Si bien varicela es una enfermedad considerada benigna, esta puede cursar con complicaciones aún en pacientes inmunocompetentes. Y la complicación más frecuente es la sobreinfección de piel y tejidos blandos, y de ella la más seria, y que también han revisado previamente, es la fascitis necrotizante ocasionada pues por la exotoxina del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Otras complicaciones son la neumonía bacteriana, la cerebritis, la encefalitis. Y si esta varicela le da a una gestante 5 días antes del parto o 2 días después del parto, existe el riesgo de una varicela neonatal con diseminación visceral, que causa una alta mortalidad en el neonato. Acá el diagnóstico es clínico. Si existe dudas, está la prueba del test de SAN. Si existe duda, está la serología, la IgM contra la varicela. Y la prevención es con la vacuna antivaricela, que es una vacuna viva atenuada, y lo ideal es que todo niño debe tener 2 dosis de esta vacuna viva atenuada. Muy bien. Otro exantema vesiculoso es la enfermedad boca-mano-pie, que es ocasionado por el enterovirus, el Coxsackie A16 y el enterovirus 71. El contagio es vía respiratoria y también a nivel contagio vía fecal oral. Predomina en la estación de verano y otoño, tiene un periodo de incubación que va de 3 a 6 días. Puede ser un periodo prodrómico leve con o sin febrícula, con anorexia, síntomas catarrales o digestivos, con vesículas en la cavidad oral y sobre todo en la punta de la lengua y en los labios, que pueden ulcerarse, ¿no?, causando gran dolor. Y lo característico de ellos son las lesiones vesículo-pustulosas, grisáceas y elípticas de 3 a 7 milímetros, no pruriginosos, con el eje mayor paralelo a las líneas cutáneas, y que son localizados en manos y pies y se resuelven en una semana. Hemos revisado los maculopapulosos, los exantemas vesiculosos. Ahora vamos a revisar los exantemas petequiales purpúricos. Y tenemos las meningococemias. La meningococemia sabemos que el Neisseria meningococo tiene 2 complicaciones muy serias y graves, ¿no?, que es la meningitis y lo otro es la meningococemia. La meningococemia se caracteriza por un exantema purpúrico petequial en el contexto de un síndrome febril, que estos progresan rápidamente a placas necróticas con lesiones mayores de 2 milímetros y que muchos de ellos van a producir, llevar muchos de estos pacientes a la amputación, ¿no?, a pérdida de extremidades o de miembros. Puede o no acompañarse de signos meningios y la clave está pues en detectarlo precozmente y dar un tratamiento precoz, ¿no?, para evitar la morbimortalidad muy elevada y altas secuelas que pueden quedar en un paciente con meningococemia. El otro exantema petequial purpúrico es el síndrome papuloso purpúrico en guantes y calcetín. Este está asociado al parvovirus B19, se localiza en manos y pie, y este exantema puede llegar hasta las muñecas y tobillos, ¿no?, de ahí ese aspecto en guantes y calcetín. Tiene una morfología purpúrica con edema, eritema
marcado, muy doloroso, con sensación de quemazón y prurito. Puede acompañarse de fiebre, de lesiones orales, también cambios en el hemograma, como son la leucopenia y la trombocitopenia. Es un exantema que se autolimita en 1 a 2 semanas. Muy bien, entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener frente a un exantema? O sea, cuando estemos frente a un niño con exantema más fiebre, tenemos que hacer una anamnesis detallada, un examen físico buscando otros signos, otros síntomas, ¿no? Otros signos físicos. Si es necesario, podemos solicitar exámenes complementarios. Pero cuando tengamos un exantema febril, creo que la primera pregunta que vamos a hacer es si toma o no algún medicamento o cuánto tiempo dejó de tomar ese medicamento. Ya que primero tenemos que descartar que no sea una toxicodermia. ¿Y cuáles son los medicamentos que cursan con exantema? Y muchas veces con exantema, fiebre y adenomegalia y compromiso de mucosas. Por lo general son los anticonvulsivantes, como son fenitoína, carbamazepina. También puede asociarse a dapsona, a otros antibióticos. Entonces, primera pregunta, ¿qué medicamento está tomando o qué medicamento dejó de tomar? Bueno, si no tomó ningún medicamento, entonces tenemos que ver ante este niño con exantema y fiebre, buscar síntomas prodrómicos, ¿no? O sea, cuántos días está con fiebre previo al exantema, cuántos días está con síntomas catarrales o síntomas digestivos. Recordemos que aquella enfermedad que tiene un periodo prodrómico muy característico con manchas de Koplik es el sarampión. Tenemos otro exantema maculopapular, rubiola, y el exantema súbito, ¿no? Que previo al exantema son 2, 3 a 4 días de fiebre de más de 38.5, ¿no? Y que cae la fiebre y aparece el exantema. Dentro de las lesiones maculopapulosas que luego pasan rápidamente a vesículas, entonces tenemos la varicela. Y si estas lesiones vesiculares afectan la boca, afectan la mano y los pies, las manos y los pies, pensemos pues en la enfermedad de mano, pie, boca. Hay otros exantemas variables que son ocasionados también por enterovirus, por virus ecovirus, por virus Coxsackie. Y también dentro de los exantemas pues ya existen las peculiaridades, ¿no? El eritema infeccioso, o antiguamente conocido como quinta enfermedad, el exantema laterotorácico unilateral, que a veces se confunde con un cuadro de una dermatitis de contacto, la dermatosis papular purpúrica en guantes y calcetín, ¿no? Ocasionado por el parvovirus B19, la pitiriasis rosada, frecuente sobre todo en adolescentes y adultos, y también existe el síndrome de Gianotti-Crosty, que es un exantema frecuente en la edad preescolar, que es máculo papular, muchas veces de aspecto monomórfico, se agrupan sobre todo a nivel de cara y a nivel de extremidades y nalgas. Y este exantema de Gianotti-Crosty, que realmente he visto muy pocos casos, hay que pensar que puede estar asociado al virus de la hepatitis B más frecuentemente. Es un exantema que se resuelve espontáneamente. Bien, ¿cuándo urge realizar un diagnóstico específico de exantema? Recordemos que sarampión representa una emergencia epidemiológica. Si hacemos un diagnóstico de sarampión, pensemos que es un sarampión importado, ¿no? Como ya les dije, no tenemos casos autóctonos desde el año 2001. Y si estamos en Lima y viene un paciente de la zona norte
¿no? Que ha estado hace 7 días en el norte, pensemos pues que sea dengue, ¿no? Que es asociado también a exantemas, sobre todo en los primeros y al quinto, al sexto día de enfermedad podría observarse un exantema típico del dengue, que es máculo-papular, eritematoso con zonas blancas que se conocen como presencia de islas en un mar rojo, ¿no? Y si peligra la vida del paciente, pues tenemos enfermedades como la meningococcemia. Debemos diagnosticar y dar el tratamiento específico lo más rápido posible, ¿no? Y por las complicaciones que puede tener esta enfermedad, sobre todo de mortalidad de más del 40%, y si sobreviven pueden quedar con secuelas hasta en más del 20%, ¿no? Con sordera, hidrocefalia, parálisis y lo más severo, ¿no? Es que queden con amputación de alguna extremidad, ¿no? Bien, y ¿quiénes requieren un tratamiento específico? La enfermedad de Kawasaki. Diagnosticamos la enfermedad de Kawasaki, entonces tiene que recibir la gamma globulina más el ácido acetilsalicílico por las complicaciones serias que puede tener a nivel de la arteria coronaria. La escarlatina, también diagnosticada, tenemos que dar tratamiento específico con penicilina o amoxicilina, y si es una meningococcemia igual, ¿no? Tenemos que dar tratamiento específico con ceftriaxona por lo general. Bien, yo creo que es todo lo que la revisión. Si hay alguna pregunta, ya lo veremos en la mesa. Ahora vamos a un corte y regresamos con los comentarios. En pediatría, las enfermedades infecciosas son motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Buenas tardes.
doctor Olguita, agradecemos su participación y su brillante exposición, teniendo en cuenta que el tema es bastante amplio y ha sabido usted resumirlo de una manera bastante didáctica. Me gustaría de repente compartir un poco la experiencia de los médicos infectólogos pediatras en este momento en relación a un brote inadvertido que ha habido de enfermedad pie, mano, boca o que viene suscitándose y está comprometiendo diversas ciudades de nuestro país, no solamente en Lima, a partir de diciembre, enero de este año. Y un poco también para que los papás la tengan clara, porque hay veces que no sabemos expresar las características de esta enfermedad mano, pie, boca y pensamos que es una enfermedad grave, que puede causar problemas severos en los niños, y no es así. Entonces, de repente podemos compartir un poco la opinión con respecto a ello, ¿no? Teniendo en cuenta que es una enfermedad que es vigente en este momento. Claro, sobre todo se ha visto bastante en la época de verano, y han habido casos de niños, bueno, que están en nidos, que han tenido, varios de los amiguitos han hecho el brote, ¿no? Que se caracteriza por lo general por la presencia de las úlceras inicialmente, acompañado de fiebre o síntomas digestivos o catarrales, de úlceras a nivel del labio, a nivel de la punta de la lengua por lo general, ¿no? Que puede ulcerarse y causar dolor. Y posterior a ello, la aparición de estas vesículas elípticas que siguen sobre todo las líneas cutáneas de las manos y los pies, ¿no? Y se contagia a través de las secreciones orofaringias y también puede ser un contagio fecal oral. Sin embargo, pues es un exantema benigno, pero que inicialmente por la presencia de la fiebre, las úlceras, la falta de apetito, ¿no?, que ocasiona en el niño, es que causa mucha alarma a los padres, ¿no?, y también a los cuidadores de los niños. Claro, yo pienso que eso hay que aclararlo porque no estamos frente, por ejemplo, a un brote que sí se ha dado algunos años atrás en el Asia, en el cual el brote de enfermedad mano, pie, boca fue asociada probablemente en aquel entonces a un enterovirus que sí traía como consecuencia o trajo como consecuencia la aparición de un conglomerado de casos de encefalitis en la comunidad, y eso no se ha visto acá. Acá no. Es muy probable que sea el parvovirus, el Coxsackie, ¿no? Coxsackie 16 involucrado en ello. Otro punto importante a considerar es el que no debemos bajar la guardia con respecto a la vacunación con vacuna triple vírica. Si bien se bajó la edad de vacunación de la dosis de refuerzo, probablemente más que nada por un tema programático, para poder evitar de repente esta brecha de oportunidades para de vacunación, pero hay que tener en cuenta que es una vacuna que no se puede desdeñar, sobre todo en la población de mayor edad, ¿cierto? Así es. Sobre todo, como decía, ¿no?, todo niño, independiente de su edad, porque el niño para nosotros en algunos casos es hasta los 18 años, ¿no es cierto? Entonces todo niño debe tener sus 2 dosis, ¿no?, sus 2 dosis de la vacuna de la triple viral, ¿no?, sarampión, rubiola y papera. Como ya le remarqué, si bien es una enfermedad que no tenemos ningún caso propio, ¿no?, de acá del país desde el año 2001, podemos tener el caso de sarampión importado, como que hubo el año pasado, ¿no?, que hubo un pequeño brote de 4 casos. ¿Y quiénes fueron los afectados? Fueron personas adultas, no fueron los niños. Pero recordemos que últimamente nuestras coberturas también no están más del 95%, que es lo que esperamos, que es lo ideal. Así que no debemos bajar la guardia, ¿no? Y sobre todo, pues, que debemos siempre revisar los calendarios de vacunación y estar seguros que el niño ha recibido sus 2 dosis. Así es, ¿no? Otra enfermedad, creo yo, que es importante, que solemos ver también por ondas, ¿no?, es la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Todo un problema y un reto para el pediatra, para el dermatólogo infantil, muchas veces para el médico emergencista, que es el que tiene que tomar la decisión o no de dar un tratamiento de urgencia. Y creo que ha quedado muy claro el día de hoy cuando usted ha explicado de que si el paciente reúne los criterios, así no sean los criterios completos para considerar una enfermedad, sino índice sospecha, teniendo de repente menos criterios que los indicados, hay que tomar la decisión por la urgencia, ¿cierto, doctora? Así es.
Muchas veces de repente el colega espera ver en el día que está viendo al niño los 4 de los 5 criterios, ¿no? Parece muy importante hacer la anamnesis detallada y ver cómo van apareciendo los síntomas, porque es probable que muchas de esas manifestaciones ya no estén presentes en el momento que examine. Entonces, conversar con la mamá, si le apareció la congestión conjuntival, si le apareció el exantema, que a veces dura 1 a 2 días nada más. Entonces es importante para pensar en esta enfermedad, sobre todo por la complicación seria, ¿no?, que tiene a nivel de las arterias coronarias, que es el aneurisma, que actualmente representa la primera causa de enfermedad cardíaca adquirida, ¿no? Y el tratamiento pues es gamma globulina más ácido acetil salicílico. Y como usted dice, muchas veces con 2 o 3 de estos síntomas, si pensamos en Kawasaki, tenemos que darle el tratamiento para prever sobre todo estas complicaciones que pueda tener el niño en el futuro. Así es. Estamos esperando sus preguntas a través del chat. Y aprovechando estos minutos que nos quedan para poder de repente afianzar un poco más los conceptos vertidos. Otro punto importante, doctor Olguita, y le agradezco que lo haya mencionado, es el engranaje, ¿no?, de este curso entre lo que son los diversos módulos. Claro. Y usted mencionó algo muy importante que debe tenerse en consideración cuando uno enfoca un exantema en pediatría, que va más allá solamente del aspecto clínico, que va en los antecedentes del paciente, antecedentes de vacunas. Uno muy importante que mencionó es el de los viajes, ¿no? Procedencia y viajes. Porque hay que tener en cuenta que en el escenario actual tenemos enfermedades ligadas a la transmisión por vectores que pueden también presentar como manifestación el exantema. Exantema que puede ser de repente monofásico o bifásico, ¿no es cierto? Puede ser solamente rubeoliforme, puede ser de repente morbiliforme, y tenerlo en cuenta, ¿no? Y probablemente tengamos más enfermedades en nuestro país por ser un país tropical, ligada a la presentación con exantemas de este tipo o también exantemas petequiales, ¿cierto? Claro. Si viene del norte, hay que estar pensando ahora en dengue, en chikungunya. También ya tenemos casos de Zika, ¿no?, que cursan, incluso con congestión conjuntival, que nos pueden hacer pensar en otras patologías, ¿no? Sí, muy importante. Está bien. Estimados participantes, siguiéndonos al tiempo destinado para este módulo, ya paso a despedirlo, con pena, porque hubiera gustado que de repente tengamos preguntas en el chat, recordándoles que el contenido de lo tratado el día de hoy, así como también el material de estudio, van a tener ustedes a su disposición el día de mañana, a partir de la 1:00 en la página web del curso. Y les recuerdo y les invito también a participar a lo largo de toda la semana en el foro de preguntas y respuestas, y algunas también van a poder ser resueltas al inicio del siguiente módulo que se va a tocar. Recordándoles que el próximo viernes vamos a tener la presencia al inicio del siguiente módulo del doctor Jorge Luis Candela Herrera, infectólogo pediatra, ¿ya?, que va a hacer un enfoque en relación a lactantes febrile sin foco evidente. Tema bastante importante, bastante controversial, que motiva muchas veces guías diferentes revisadas constantemente en diferentes instituciones. Agradezco también a la Sociedad Peruana de Pediatría, a Salgalú, que nos brindan este espacio para poder compartir nuestras experiencias y un poquito de repente los conocimientos aplicados en la experticia en infectología pediátrica. Les agradezco su atención y será hasta una próxima oportunidad.